Llegué para la cena de Acción de Gracias, pero mi tío me detuvo en la entrada. No estás invitado. Así, sin rodeos. Ni una explicación, ni un gesto de duda. Solo esa frase que me sacudió más de lo que quise mostrar. Detrás de él, a través de la gran ventana del comedor, vi a toda mi familia reunida. Riendo. Brindando. Como si yo nunca hubiera formado parte de ellos. Ese día, ese maldito jueves festivo que tantas familias celebran como símbolo de unión, se volvió para mí el recordatorio más nítido de que hay vínculos que solo existen por costumbre. Me llamo Bruno, tengo 27 años, y durante buena parte de mi vida me sentí como un personaje secundario en mi propia historia familiar. No era odio lo que recibía, pero tampoco cariño. Solo una presencia tolerada, un asiento que ocupaba por inercia. Mi hermana Natalia, en cambio, era el centro. Brillante, querida, celebrada. El reflejo perfecto de mi madre, notas impecables, carrera de ensueño, prometido ejemplar. Yo era lo opuesto, reservado, creativo, sensible, según mi tío Damián, demasiado inmaduro para mi edad. Lo decía como quien comparte una verdad objetiva, con una media sonrisa llena de condescendencia. Damián es ese tipo de hombre que juega a ser el patriarca ruidoso, el alma de la fiesta, creyendo que el volumen sustituye al afecto. Cada año organiza la cena de Acción de Gracias en su casa y cada año, arrastro los pies para cumplir con lo que se espera. Pero este año no hubo mensaje, ni llamada, ni siquiera el clásico recordatorio pasivo-agresivo de mi madre. Nada. Pensé que tal vez habían asumido que, como siempre, me presentaría sin avisar. Hasta que vi las fotos. Natalia había publicado una galería perfecta, la mesa larga, el pavó dorado, las copas alzadas. Todos, menos yo. Aún así, subí al auto y conduje hasta la casa de Damián. Me dije que tal vez había sido un descuido, un error, algo que podría tomarse con humor. Pero no. Él me esperaba afuera, cruzado de brazos sobre su barriga de parrillero empedernido. No estás invitado, Bruno. Vuelve a casa. No discutí. Solo miré hacia la ventana. Vi a mi madre en la cabecera de la mesa. A Natalia revisando el celular. A Héctor, mi mejor amigo desde la infancia, brindando como si siempre hubiera pertenecido ahí. Nadie me vio. Nadie se levantó. Di la vuelta. Subí al coche y conduje hasta una estación de servicio. Me senté con la frente apoyada en el volante, tragándome una mezcla amarga de vergüenza, rabia y resignación. Entonces hice una llamada. No a un abogado ni a un periodista. Llamé a una amiga, alguien que conocía mi historia y nunca intentó minimizarla. Le conté todo. Con calma. Sin dramatismos. Solo la verdad. Ella administraba una cuenta popular en redes sociales que esa semana buscaba testimonios bajo el lema, pesadillas de fiestas familiares. Me preguntó si podía compartirla de forma anónima. Le dije que sí. 20 minutos después, mi celular empezó a vibrar. Héctor, Natalia, mi madre. Mensajes, llamadas, alertas. La publicación se estaba viralizando a una velocidad inesperada. Había tocado una fibra sensible. Cientos de desconocidos comentaban, compartían, se identificaban. Historias parecidas, heridas similares. Era como si todo lo que había callado por años por fin tuviera eco. Y entonces llamó Damián. No contesté. Me limité a mirar la pantalla, dejar que el teléfono vibrara. Por primera vez, el silencio era de ellos. No mío. A las 8:52 de la noche, el viejo chat familiar revivió con un Bruno, llámame, por favor, escrito por mi madre. Luego Natalia, ¿qué hiciste? Y Héctor, hermano, esto se está saliendo de control. Finalmente, Damián, borra esa publicación. Estás arrastrando a toda la familia contigo. Pero yo no iba a limpiar un desorden que no hice. Cerca de las 11 de la noche, la historia fue compartida por una página nacional. Más de 40,000 veces en una hora. Me llegaban mensajes de antiguos compañeros, de colegas, incluso de gente con mi mismo apellido. Uno me golpeó en particular, siempre pensé que estabas callado porque no tenías nada que decir. Ahora entiendo. Estaba sobreviviendo. A las 11:47, un número desconocido me llamó. Contesté sin pensar. Era una voz femenina, temblorosa. ¿Bruno? Soy Claudia, hija de Damián. El aire se congeló. Claudia, su hija del primer matrimonio. La que desapareció del mapa familiar hacía años. A la que él mencionaba con desdén, si es que la mencionaba. Vi la publicación,
dijo. Y necesito hablar contigo. Porque pensé que yo era la única. Y entonces entendí que esta historia ya no era solo mía. Era un hilo más en una tela vieja, rota, que por fin empezaba a deshacerse. Ella me contó cosas que nunca supe sobre mi familia. Cosas que no eran rumores, sino heridas viejas disfrazadas de normalidad. Me habló de cómo Damián siempre necesitaba una figura a la que culpar, alguien sobre quien proyectar sus frustraciones, alguien que cargara con el peso de lo que él nunca resolvió en sí mismo. Durante años, esa persona fue Claudia. Luego, cuando ella se fue, ese vacío quedó libre. Y eventualmente, ese lugar fue mío. Lo entendí de golpe. No había hecho nada para ocupar ese rol. Solo existía. Solo era distinto. Y eso bastó para convertirme en el nuevo blanco de sus burlas veladas, de sus comentarios sarcásticos disfrazados de preocupación. Me di cuenta de que no era personal. Era sistémico. Claudia también habló de mi madre. De cómo ella callaba cada vez que Damián hablaba fuerte. De cómo aprendió a agachar la cabeza y a fingir que nada pasaba. De cómo la paz en la familia era solo una pantalla, sostenida a costa del silencio de muchos. Me dijo que había intentado acercarse a ella una vez, hacía años, después de que Damián la desinvitara de Navidad sin razón. Tu madre solo me dijo que no quería conflictos. Que era mejor que dejara pasar las cosas. Esa frase se me clavó como una astilla. Porque la había escuchado antes. Porque me la habían dicho a mí también. Deja pasar las cosas, Bruno. No hagas un drama. Tomamos ese café como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Había un lenguaje común en la herida compartida. Por primera vez, no sentí que estaba exagerando. No tuve que justificarme. No tuve que explicar por qué dolía. Ella ya lo sabía. Lo sentía en los mismos lugares. Cuando nos despedimos, me abrazó fuerte. Me dijo, esto va a doler más antes de que empiece a sanar. Pero ya empezaste. Y eso lo cambia todo. Y tenía razón. Las semanas siguientes fueron una mezcla extraña de calma y ruido. El escándalo en redes había comenzado a menguar, pero los ecos seguían ahí. Historias similares aparecían con frecuencia. Gente que se atrevía a hablar. Algunos me escribían solo para agradecerme haber empezado algo que ellos aún no podían decir en voz alta. Otros compartían capturas de conversaciones con sus propios familiares después de leer la publicación. Se había convertido en algo más grande que yo. Una especie de testimonio colectivo. Pero también hubo consecuencias. Ese mismo día cambié las llantas, 800 pesos. Dolió, pero sentí alivio. Por fin habían dejado de fingir. Durante semanas intentaron manipularme emocionalmente. Como no cedí, reaccionaron como niños malcriados. Pero esto no fue una lección sobre familia, fue una muestra de su toxicidad. Ese fue el final. Aunque algún día pidan perdón, no confiaría en alguien capaz de destruir lo tuyo por capricho. Quien está dispuesto a hacerte daño por dinero no merece estar en tu vida. Roberto no volvió a hablarme. Le envié a Bruno una factura con membrete legal. Silencio. No esperaba otra cosa. Lo más sorprendente fue cómo cambió la narrativa familiar. Valeria llamó primero, disculpándose. Marta había hecho creer que Bruno solo necesitaba un coche modesto. Nadie sabía que era un BMW de 78,000 pesos y que él ni siquiera tiene trabajo. Luego Beatriz y hasta mi abuela Teresa reconocieron que Bruno cruzó la línea. La ex de Bruno, Lucía, también me escribió. Confirmó que él no aceptaba su responsabilidad en nada y que su obsesión por el BMW solo demostró lo desconectado que está de la realidad. Mientras tanto, Marta dejó de publicar indirectas. Supongo que, ante las preguntas incómodas, se quedó sin excusas. La verdad, siento alivio. Años cargando con culpa por no ser más cercano a mi familia, cuando en realidad solo buscaban beneficios. Cambié mi número. Ya no recibo llamadas disfrazadas de afecto ni mensajes culpabilizadores. Cerré la puerta, literal y emocionalmente. Muchos dicen que fue por dinero. No lo fue. Fue por respeto. Me cansé de ser tratado como una billetera con patas. Ahora vivo en paz. Las cámaras siguen activas. No por miedo, por prevención. Roberto eligió su bando cuando prefirió la comodidad de Marta a lo correcto. Bruno fue arrestado por no presentarse en el tribunal. Marta volvió a Facebook, ahora pidiendo dinero para la fianza. Nadie respondió. Duermo mejor. Camino más liviano. Mi dinero está en mi cuenta. Mi paz, también. Y lo más irónico, tras todo el caos, Bruno no consiguió nada. Ni coche, ni dinero,
ni reconciliación. Eligió el camino más destructivo. Y ese camino lo dejó solo. A mí, por fin, libre.